Amados hermanos, por favor abran sus Biblias al capítulo 20 del libro de Hechos, versos 29 al 31. Esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio sistemático y exegético de nuestra serie titulada Bendiciones y Advertencias. El día de hoy estaremos estudiando la sexta parte de esta serie. Y el texto bíblico, una vez más, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 26 al 31. Y este pasaje, hermanos, dice las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa y suficiente palabra de Dios. Beloved brothers and sisters, please open your Bibles to the 20th chapter of the book of Acts. We will be focusing in verses 29 through 31. In this way, we will continue our systematic and exegetical study in our series of sermons titled Blessings and Warnings. Today, we will be studying the sixth part of this series. And the biblical text for this sermon, once again, is the book of Acts, chapter 20, verses 29 through 31. Which say the following words. Please listen carefully to the holy and sufficient word of God. Verse 29. Verso 29. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Amén. Amados, la semana pasada fuimos testigos de la importancia, la seriedad y responsabilidad de los pastores en la iglesia de Cristo. Como recordamos, la semana pasada en el verso 28 de este capítulo 20 de Hechos, vimos cómo Pablo explica a los ancianos de Éfeso cómo Dios, el dueño de la iglesia, en otras palabras, la iglesia le pertenece a Dios. Pablo les enseña eso, sino que no solo eso, sino que también les hace ver que nuestro Señor Jesucristo fue el quien pagó en la cruz y compró su iglesia con su propia sangre. Después de eso, el apóstol Pablo les hizo saber a los ancianos que el Señor Jesucristo, al ascender al cielo con el Padre, mandó a su Santo Espíritu, y el Espíritu es el guía de la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Last week we witnessed the importance and seriousness of the responsibility of the pastors in the Church of Christ. As we remember last week in verse 28 of this chapter 20 of the book of Acts, we saw how Paul explains to the elders of the church of Ephesus how God is the owner of the church. In other words, God owns the church. We also saw how the Apostle Paul tells the elders that our Lord Jesus Christ is the one that paid the price for the church with the sacrifice in the cross with his own blood. Not only that, the Apostle Paul also told the elders of the church of Ephesus that the Lord Jesus Christ, after his ascension, he sent the Holy Spirit to be the guide of the church of Jesus Christ until his second coming. El día de hoy, hermanos, estaremos continuando con esta narrativa de Hechos 20 y estos 3 versículos que estaremos estudiando el día de hoy. Pablo continúa con las bendiciones y advertencias a los ancianos de Éfeso, pero en este caso más específico, en el día de hoy, Pablo estará hablándoles sobre los lobos rapaces, o también conocidos como falsos maestros, falsos pastores. Y como forma de introducción, permítanme contarles una historia de un guardia del ejército romano de la ciudad de Pompeya. Creo que ustedes han escuchado algo de esto. La ciudad de Pompeya era una pequeña ciudad antigua romana ubicada cerca de la gran ciudad de Nápoles, en Roma. La historia del mundo nos dice que el 24 de agosto del año 79 después de Cristo,
esta ciudad de Pompeya fue enterrada por aproximadamente 4 a 6 metros de ceniza después de la horrible erupción del volcán Vesubio. Acabamos de ver algo en Guatemala acerca de esto. La ceniza cubrió parte de Guatemala y murió muchas personas. Algo parecido sucedió en esta ciudad de Pompeya. Today we will continue with this account of Acts chapter 20. And in these 3 verses that we will be studying today, the Apostle Paul continues with the blessings and warnings to the elders of Ephesus. But in this very specific case, in these 3 verses, Paul will be talking about the ravenous wolves, or false teachers, or false pastors. And as a way of introduction, let me tell you a story about a Roman army guard of the city of Pompeii. I think that some of you are familiar with this story. The city of Pompeii was a small ancient Roman city located near the great city of Naples in Rome. As some of us know, history of the world tells us that on August 24 of the year 79 DC, this city of Pompeii was buried by approximately 18 to 20 feet of ash after the horrible eruption of the Vesuvius volcano. Now, we just saw that a few weeks ago with the volcano in Guatemala. The same situation happened here. En otra historia, la historia, hermanos, acerca de esta ciudad de Pompeya, la historia cuenta que en Pompeya había muchas personas enterradas en las ruinas de cenizas que se encontraron después de la erupción del volcán. Las personas estaban muertas en diferentes posiciones. Hubo algunos encontrados en bóvedas profundas que corrieron a esos lugares para salvar sus vidas y no pudieron sobrevivir. Hubo algunos otros que se encontraban en cámaras altas que tampoco pudieron sobrevivir. Pero la historia dice, ¿dónde encontraron a este soldado romano? A este soldado romano lo encontraron de pie en la puerta de la ciudad de Pompeya, donde había sido colocado por el capitán con sus manos todavía agarrando el arma. Ahí, mientras la tierra temblaba debajo de él, ahí mientras las inundaciones de cenizas lo agobiaban, ahí donde la lava corría en el piso en la ciudad de Pompeya, ahí se había quedado el puesto. Y después de 1000 años ahí lo encontraron hecho cenizas en el mismo lugar deteniendo el arma. Now, going back to the story of the Roman army guard, tradition tells us that in Pompeii many persons buried in the ruins who were afterwards found in very different positions, trying to save their lives. There were some of them found in deep vaults, as if they had gone there for security, but they never made it. There were some found in lofty chambers, also seeking for a way to save their lives. But where did they find the Roman soldier? They found him standing at the city gate where he had been placed by the captain, with his hands still grasping his weapon. There, while the earth shook beneath him, there, while the floods of ashes and cinders overwhelmed him, he had stood at his post, and there, after 1,000 years, he was found still in the same position. Hermanos, algo parecido a la obediencia y sumisión de este guardia romano veremos nosotros en nuestra narrativa del día de hoy. Hermanos, los pastores, aquellos quienes el Espíritu Santo ha puesto por supervisores de la iglesia que Dios nuestro Señor compró con su propia sangre, deberían siempre estar en su puesto, listos, preparados para cualquier tipo de ataque del enemigo, especialmente los ataques espirituales de los falsos maestros y la falsa doctrina. Su trabajo como centinela, su trabajo como atalaya, como vigilante, como anciano, como guardia, como pastor, como obispo de la iglesia, es de estar velando constantemente por las almas de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo encomienda a los ancianos de la iglesia de Éfeso en estos 3 versículos de nuestra narrativa de Hechos 20. Creo que estos 3 versos pueden ser divididos en 3 puntos principales
que nos ayudarán a tener un mejor y sistemático entendimiento de este pasaje. Beloved brethren, something similar to the obedience and submission of this Roman guard we will see in today's account. The pastors, the elders, those whom the Holy Spirit has placed as overseers of the church of God, that our Lord Jesus Christ purchased with his own blood, should always be in the place where the captain, our Lord Jesus Christ, placed them to care for his church. They must be ready. They must be prepared for any kind of attack of the enemy, especially spiritual attacks of false teachers and false doctrine. The pastor's responsibility as a sentinel, as a guard, as a watchman, as an elder, as a pastor, as a bishop of the church of God, is to be constantly watching over the souls of the church that Christ bought with his own blood. And that is precisely what the Apostle Paul entrusts to the elders of the church of Ephesus in these 3 verses of these accounts of Acts chapter 20. And I believe that these 3 verses can be divided into 3 main points that would help us to have a better and systematic understanding of this passage. El primer punto de este sermón, hermanos, lo encontramos en el verso 29. La primera advertencia de Pablo en estos 3 versos es una seguridad, hermanos, que los lobos se levantarán. Y este primer punto del sermón en el verso 29 creo que puede ser dividido también en 3 puntos importantes. El primero de ellos, Pablo habla a los ancianos de la seguridad de un ataque a la iglesia. El segundo, ahí mismo en el verso 29, Pablo habla sobre la fuente del ataque a la iglesia. Y al final, el tercer punto en el mismo verso 29, Pablo habla a los ancianos de la intención del ataque de los lobos a la iglesia. And the first point of this sermon is found in verse 29. The first warning of Paul in these 3 verses. It is a guarantee that the wolves will arise. And this first point of the sermon in verse 29, I believe that it can also be divided into 3 main points. The first of them, verse 29, Paul speaks of the elders about the security, about a confidence of an attack of the wolves to the church of Christ. Second, Paul talks to the elders about the source of the attack on the church. And at the end, on the third point, Paul talks to the elders of the intention of the attack of the wolves on the church of Christ. Veamos el primero de ellos, hermanos, la seguridad de un ataque. Es seguro que los lobos van a venir. Las primeras palabras de Pablo en este verso 29 leemos: sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Estas primeras palabras de Pablo, hermanos, son una seguridad. Pablo no titubea al decir estas palabras. Pablo no dice, bueno, tal vez después de mi partida quizás vengan los lobos rapaces. No, la seguridad en sus palabras, hermanos, es palpable, que lo podemos tocar. Casi lo podemos tocar. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, dice el apóstol Pablo. Estas palabras, hermanos, no hablan de un quizás o de un tal vez. Más bien, estas palabras hablan de cuándo va a ser el momento que se presentarán los lobos rapaces en la iglesia. Esto es una seguridad. Now let's look at the first of these 3 points in the first point of the sermon, verse 29, the security of an attack of the wolves. In the first words of this verse 29, we read, I know that after my departure, first fierce wolves will come in among you. Brethren, these first words of the Apostle Paul are told with confidence. Paul does not hesitate to say these words. It's like Paul, he's not saying this, well, maybe after my departure, maybe fierce wolves will come among you. No. The confidence in his words is palpable. Almost we can touch it. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you. These words do not speak of a perhaps or a maybe, a situation that may or may not happen.
Rather, these words speak of when is it going to happen? When is the moment when these ravenous wolves were going to come to the church? This is told with confidence. Pero amados, la pregunta es, ¿cómo sabe el apóstol Pablo con tanta seguridad que vendrán los lobos rapaces? ¿Cómo está el apóstol tan seguro de que esto es lo que va a suceder, que lo puede asegurar con sus propias palabras? Creo que la respuesta más fácil a esta pregunta es obvia. El enemigo siempre está en contra de la obra de Dios. El enemigo usa hombres malvados para tratar de detener la obra de Cristo. Pero amados hermanos, creo que más bien hay una respuesta más profunda a esta pregunta. Aunque debo de confirmar y asegurar que sí, es verdad que el enemigo siempre está en contra de la iglesia y que siempre tratará de detener la obra de Cristo. Pero la respuesta a esta pregunta es más profunda aún. But beloved, the question then arises, how does Paul know with such certainty that these fierce wolves will come? How is the apostle so sure of this that he can assure this with his own words? I think that the easiest answer to this question is obvious. It's obvious. The enemy is always against the work of God. The enemy uses evil men to try to stop the work of Christ. There you go. That's the easy answer. But dear brethren, I believe that there's a deeper answer to this question. Although I must confirm and ensure that yes, it is true that the enemy is always against the Church of Christ and it is always trying to stop it. Más bien, hermanos, el apóstol Pablo aquí está dándonos unas palabras que son sopladas, que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, no solo para los ancianos de Éfeso, sino para todos los pastores de todas las épocas y de todas las iglesias de Cristo en todas las épocas hasta su segunda venida. Una vez más, estas palabras de Pablo no son para hacernos que tal vez vengan los lobos rapaces, más bien es para asegurarnos que los lobos rapaces vendrán. But I think that a deeper answer to this question is that the Apostle Paul is here giving us a few words that are breathed out, inspired by the Holy Spirit of God, not only for the elders of Ephesus, but to all the pastors of all times, of all the churches of Christ, of all times until his second coming. Once again, these words of Paul are not to let us know that first will may come, but rather to assure us that fierce wolves will come. Para ayudarnos a entender esto un poco mejor, hermanos, veamos un poco a futuro inmediato en la misma Biblia la condición de la iglesia de Éfeso. Primeramente, veamos el futuro de la iglesia de Éfeso en la carta que escribió Pablo a los hermanos de Éfeso, aproximadamente 6 años después de esta reunión que estamos estudiando en Hechos 20. Si vamos nosotros a la carta de Éfeso, en esa carta el apóstol Pablo no solo bendice y ora por los hermanos efesios, sino que también les exhorta en diferentes áreas y les enseña diferentes cosas. Entre ellas, el apóstol les exhorta que vean el ejemplo de Cristo como paz y unidad. Más adelante, el apóstol les habla de su ministerio a los gentiles y les pide a los efesios que vivan una vida en unidad, la vida en Cristo, entre muchos otros temas. Pero aunque no hay casi ningún error doctrinal o teológico en la iglesia de Éfeso, hermanos, en este momento creo que en esta carta de Efesios, ya se empieza a ver algunas deficiencias en el mismo apóstol, que el mismo apóstol Pablo está tratando de corregir en esta carta. Now, if that wasn't a good enough explanation, to help us understand this a little bit better, let's look a little bit into the immediate future in the scripture itself at the condition of the church of Ephesus. Let's begin with the future letter that Paul wrote to the Ephesians about 6 years after this account of Acts 20. If we go to the letter to the Ephesians, in this letter, the Apostle Paul not only blesses and prays for the Ephesian brethren, but he also encouraged them
in different areas and teaches them different things. Among them, the Apostle Paul exhorts them to see the example of Christ as peace and unity. Later on in the same letter, the Apostle Paul talks about his ministry to the Gentiles, and he asks the Ephesians to live a life in Christ among many other themes. But since there is almost no doctrinal or theological error in the Ephesian church at this moment, compared, for example, the church of Corinth, I believe that in this letter of Ephesians, we begin to see some deficiencies inside of the church of Ephesus. The Apostle Paul is trying to correct in this letter. Pero creo, hermanos, que es más evidente los problemas interiores en esta iglesia en las dos cartas escritas a Timoteo. Timoteo, hermanos, había sido enviado por Pablo probablemente un par de años después que escribió la carta a los Efesios para que pastoreara la iglesia en este lugar. Y en estas dos cartas a Timoteo, los problemas, dificultades y sobre todo la falsa doctrina y herejías ya estaban presentes en la iglesia de Éfeso. En estas dos cartas leemos sobre las mujeres de buena posición financiera quienes querían estar por encima de los hombres en autoridad, y el apóstol Pablo corrige ese error. Now, I think that the inner problems in this church are even more evident in the two letters Paul wrote to Timothy. Timothy had been sent by Paul probably a couple of years after he wrote this letter to the Ephesians to pastor the church in Ephesus. In these two letters to Timothy, the problems, difficulties, and above all, false doctrine and heresies were already present in the church of Ephesus. In these letters, we read about women in good financial position who wanted to be above men in authority, and the Apostle Paul corrects that error. No solo que las mujeres querían estar por encima de los hombres, sino que Timoteo estaba teniendo problema con los varones de esta congregación, quienes no querían tomar la responsabilidad de la iglesia, y por esta razón Pablo le escribe sobre las calificaciones de los ancianos y los diáconos en esta carta. Otro problema que era muy grave era que la predicación de la iglesia estaba siendo negligente. Los hombres de esta iglesia de Éfeso estaban siendo flojos a sus responsabilidades, y la predicación en la iglesia se estaba dejando atrás. Por esta razón, el apóstol Pablo instruye a Timoteo que se dedique fielmente a la lectura de las Escrituras, que enseñe la palabra, que exhorte con ella y que predique la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, que amoneste, que reprenda y que exhorte con mucha paciencia e instrucción. Not only that the women with good financial position were trying to be over men, but Timothy was also having problems with the men of this congregation who did not want to take responsibility for the church, and for this reason, the Apostle Paul writes to Timothy about the qualifications of the elders and deacons in this letter. Another problem that was very serious was the preaching of the church was being neglected. The men of this church of Ephesus were being lazy. The responsibilities in the preaching of the word of God in the church were being left behind. For this reason, the Apostle Paul instructs Timothy to dedicate himself faithfully to the reading of the Scriptures, to the teaching of the word, to exhort, to preach the word to the church. Paul told Timothy in these letters to insist in time and out of time. He must admonish, reprove, and exhort the brethren with all patience and instruction. Pero uno de los problemas, hermanos, más específicos por los que atravesaba la iglesia de Éfeso, aproximadamente 8 o 9 años después de la reunión de Pablo con los ancianos que estamos estudiando aquí en Hechos, era la herejía y la falsa doctrina. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7, Pablo dice a Timoteo estas palabras: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñarán doctrinas extrañas, ni prestaron atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan que Dios
es por fe, así te encargo ahora. Dear brethren, one of the most specific problems that the church of Ephesus was going through, approximately 8 to 9 years after this meeting of the Apostle Paul with the elders in chapter 20 of the book of Acts, was heresy and false doctrine. In 1 Timothy chapter 1, verses 3 to 7, Paul says to Timothy these words, "As I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain person not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith," the Apostle Paul says. En el verso 5, hermanos, del mismo primera de Timoteo, capítulo 1, Pablo continúa. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Vean las palabras de Pablo. Pero algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. The Apostle Paul continues in verses 5 through 7 of 1 Timothy chapter 1. And this is what Paul continues saying. He says, "The aim of our church is to love that issues is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith." Listen to the words of Paul. "Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either they are saying or the things about which they make confident assertions." Luego, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18, Pablo dice a Timoteo estas palabras: "Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos." Hermanos, ya era evidente la herejía y los lobos rapaces en la ciudad de Éfeso, 8 años después. No, so then we come to 2 Timothy chapter 2, verses 16 through 18. This is what Paul says to Timothy. Paul says, verse 16, chapter 2, 2 Timothy, "But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness." Listen to his words in verse 17 and 18. "And their talk would spread like gangrene. Among there are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some." Dear brethren, 8 years later, from the Apostle Paul talking to the elders, heresy and fierce wolves were already in the church of Ephesus. Hermanos, estas 3 cartas a los Efesios, la primera y la segunda carta a Timoteo, nos dan clara evidencia de los problemas interiores y sobre todo de la herejía y los lobos rapaces que se infiltraron a la iglesia de Éfeso. Recordemos que estos hechos, hermanos, sucedieron solo aproximadamente 8 o 9 años después de que Pablo habló con los ancianos en Mileto. Todo esto, hermano, de estas cartas los he leído para comprobar que las palabras de seguridad de Pablo de que vendrían lobos rapaces a la iglesia de Éfeso son palabras reveladoras. En otras palabras, son palabras que el Espíritu Santo habló por los labios de Pablo. El Espíritu Santo escribió con las manos de Lucas, no solo para el bien de la iglesia de Éfeso, sino para el bien de la iglesia de Cristo en todas las épocas. Esta seguridad en las palabras de Pablo, hermanos, son palabras divinamente reveladas por el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Now, these 3 letters I just read to the Ephesians, the 1st and 2nd Timothy,
give us a clear evidence of the inner problems and especially of the heresy of the fierce wolves that infiltrated the church of Ephesus. Now remember, these events happened only about 8 or 9 years after Paul spoke with the elders in Miletus in Acts chapter 20. All these I have just quoted from this letter, dear brethren, is to prove that Paul's words of assurance that fierce wolves would come to the church in Ephesus are revelatory words. In other words, they are words that the Holy Spirit spoke through the lips of Paul. These are words that the Holy Spirit wrote through the hands of Luke, not only for the good of the Ephesian church, but for the good of the church of Christ at all times. This security, this confidence in Paul's words are divinely revealed by the Holy Spirit of God for the church of Christ. El segundo punto importante que encontramos ahí en el verso 29, hermanos, es la fuente del ataque. Y las palabras son claras en este versículo. La fuente del ataque son los lobos rapaces. Como ya hemos leído en 1 y 2 de Timoteo, estos hombres enseñaron y hablaron cosas que desvían y distorsionan la verdad de la palabra de Dios, la fe una vez por todas dada a los santos. Estos lobos rapaces se infiltrarán dentro de la iglesia. Hombres que pretenden ser salvos, pretenden conocer a Cristo, pretenden ser hombres de fe, y lo único que son es mentirosos y falsos hipócritas. The second important point we find in verse 29 is the source of the attack to the church. And the words are clear in this verse 29. The source of the attack is the fierce wolves. Brethren, as we have already read in 1st and 2nd Timothy, these men taught things that deviate and distort the truth of the Word of God. The faith once for all delivered to the saints. These ravenous wolves will infiltrate inside the church of Christ. Men who pretend to be saved. Men who pretend to know Christ. Men who pretend to be men of faith. And the only thing they are is liars and false hypocrites. Amados, el apóstol Pablo mismo describe las características de estos hombres malvados que se infiltran en la iglesia de Cristo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2 al 5. El apóstol Pablo, hermano, dice que estos lobos rapaces son hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, hasta hablan bien tranquilos y bien calmados, pero habiendo negado con sus palabras el poder de Cristo. Dear brethren, the Apostle Paul himself described the characteristic of these evil men, the ravenous wolves infiltrating the church of Christ, in 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. He says that these fierce wolves are lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than the lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. El tercer y último punto, hermanos de este verso 29, lo encontramos en la intención del ataque de estos lobos rapaces. El apóstol Pablo les dice a los ancianos la intención de estos lobos, que es no perdonar al rebaño. La semana pasada estuvimos hablando de la referencia de la iglesia de Cristo como un rebaño cuidado por los pastores. Aquí el apóstol continuó con la misma analogía de un rebaño. El principal enemigo de un rebaño, hermanos, es un lobo. La intención principal de un lobo es atacar y destrozar a las ovejas para comérselas.
La tensión principal de un maestro falso, de un pastor falso, es llevarse a las personas, abusar de ellas, explotarlas y quitarles su dinero. En algunos casos hay abuso también mental, hay abuso emocional y aún hasta abuso sexual. In the third and last important point of this verse 29, we find the intention of the attack of these fierce wolves. The Apostle Paul tells the elders of Ephesus that the intention of these wolves we read in verse 29, not sparing the flock. Last week I talked about the reference of the Church of Christ as a flock cared for the shepherds or by the shepherds. Here the apostle continued with the same analogy of a flock. The main enemy of a flock of sheep is a wolf. The main intention of a wolf is to attack and destroy the sheep and eat them. The main intention of a false teacher, of a false pastor, is to take, to abuse, and to exploit the disciples for their own selfish needs. And dear brethren, sometimes the attack is not only financial, sometimes it's emotional, psychological, and sometimes even physical. El apóstol Pablo aquí en este verso 29 advierte a los ancianos de una seguridad de que falsos maestros, falsos pastores, lobos rapaces, usando las mismas palabras de Pablo, se enfrentarán en la iglesia para atacar al rebaño. La exhortación de Pablo la veremos más adelante, pero aquí es insinuada en este verso 29. Los pastores, hermanos, deberían de cuidar la iglesia de Cristo de estos lobos. Nuestro Señor Jesucristo mismo habló de esto, hermanos, en Juan 10:12. Esto es lo que dijo el Señor. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Amados, el verdadero pastor, aquel que ha sido llamado, puesto por el Espíritu Santo para pastorear a la iglesia de Dios, da su vida por las ovejas. Él las protege, las alimenta, las bendice, las instruye, las guía y sobre todo las ama porque realmente ama a Cristo. No permite que ninguna herejía ni cualquier persona venga a instruir a las ovejas. Las protege de las herejías y las falsas doctrinas. Se preocupa por ellos, por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que hacen. The Apostle Paul here in verse 29 warns the elders of a certainty the false teachers, fierce wolves using his own words, will infiltrate the church to attack the flock. The exhortation of Paul we will see later here in these few verses, but here is hinted at. The shepherds should take care of the church of these wolves. Dear brethren, our Lord Jesus Christ himself spoke of this in John 10:12. This is what the Lord said. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. Beloved, the true pastor, he, the one who has been called and placed by the Holy Spirit to shepherd the church of God, gives his life for the sheep. These men will protect them, will feed them, will bless them, will instruct them. He guides them. And above all, he loves them because he really loves the Lord Jesus Christ. A true pastor and a true shepherd will be always concerned about what the sheep are hearing. He will protect the sheep from false doctrine. He will not allow any man to take the pulpit and to teach any nonsense. He will be careful of the flock. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto de nuestro sermón en el verso 30. Algunos se llevarán a los discípulos. En el verso anterior hablé sobre los lobos rapaces. Aquí en el verso 30 Pablo habla sobre algunos hombres, sin decir específicamente quiénes son esos hombres.
En el verso anterior, los lobos rapaces eran falsos maestros, falsos pastores que se infiltran a la iglesia vestidos de piedad para devorar el rebaño. Aquí en el verso 30, esa palabra, algunos, es una referencia más directa a otro grupo diferente de lobos rapaces. Esta referencia a algunos es una referencia directa a algunos hombres quienes ya están dentro de la iglesia. Esos no van a venir de afuera, esos ya están dentro de la iglesia. Este es un grupo, a diferencia de los lobos rapaces que se infiltrarán, vendrán de afuera, sino que más bien esos ya están en la iglesia. The Apostle Paul here in this verse 29, verse 30, warns the elders of a certainty of false teachers, fierce wolves. They will infiltrate the church and attack the flock. This last verse I spoke about the fierce wolves. Here in verse 30, Paul speaks of some specific men. Even though he doesn't say any names, he talks about some men. In the previous verse, he talked about the fierce wolves, which we already established, false teachers, false pastors. But these guys will infiltrate the church dressed as piety to not despise the flock. Here in verse 30, these words, some men, is a reference directly to a different group than that of the fierce wolves. That references some men here in verse 30 is a direct reference to some men which are already in the church. There is a difference between the ravenous wolves and these men are already in the church. Las características de estos algunos que leemos ahí en el verso 30, hermanos, los encontramos en la primera y tercera carta del apóstol Juan. En primera de Juan, capítulo 2, verso 18 y 19, Juan dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Brethren, the characteristics of these men, of some men, the Apostle Paul mentions here in verse 30, are found in the first and third letters of the Apostle John. In 1 John chapter 2, verses 18 and 19, we read the words of John. John says, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. John says, therefore, we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. También, hermanos, en tercera de Juan, versos 9 y 10, el Espíritu dice: escribí algo a la iglesia, pero Diófretes, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, les prohíbe a los que quieran hacerlo y los expulsa de la iglesia. Another example, and I think that this example is even clearer than that, in 3 John, verse 9 and 10. There the Spirit says, listen to the words, I have written something to the church, but the Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. John says, so if I come, I will bring up what he's doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stop those who want to and push them out of the church. These are people that are already in the church. Amados, estos dos pasajes que acabamos de leer de primera y tercera de Juan son las características de los hombres que menciona Pablo el apóstol en el verso 30 de Hechos 20.
Estos hombres pervertidores, hermanos, tuercen la verdad de la palabra de Dios para llevarse con ellos a los discípulos. Pero estos discípulos de los que leemos aquí en el verso 30 pueden ser una referencia a dos grupos diferentes. Número uno, puede ser una referencia a un verdadero discípulo de Cristo. Es posible, hermanos, que un verdadero discípulo de Cristo pueda seguir a un hombre malvado como estos. Esto se debe, hermanos, a la ignorancia bíblica, al no conocer la Biblia, al no conocer las verdades esenciales de la fe cristiana. Beloved, these two passages I just read are 1st and 3rd John. The characteristics of these men, the Apostle Paul mentions in verse 30 of chapter 20 of Acts, are very clear. These distorting men twist the word of God to take the disciples with them. But I want us to know that these disciples that we see here in verse 30 might be a reference to two different groups. Number one, a true disciple of Jesus Christ. Dear brethren, it is possible that a true disciple of Jesus Christ might follow a man like this. Now, I have to say that this is due to the biblical ignorance, by not knowing the essential truths of the Christian faith. Esto, hermanos, de que los discípulos verdaderos de Cristo sigan estos hombres, se debe a la madurez espiritual de un cristiano. Se debe a debido que se ha convertido recientemente. Pero una cosa es segura, hermanos, si este discípulo es verdaderamente un discípulo de Cristo, tarde o temprano regresará a la verdadera iglesia de Cristo, porque el Espíritu de Dios que lo regeneró iluminará la verdad de la palabra de Dios en su mente para que vea los errores y la distorsión doctrinal de estos hombres que tuercen la verdad de la palabra de Dios. Again, if a disciple of Jesus Christ, a true disciple, follow one of these men, might be due to the spiritual immaturity of some disciples given to the recent conversion. But one thing is for sure, if this is a disciple that it really belongs to Jesus Christ, sooner or later he will return to the true church of Christ, because the Spirit of God who regenerated him would illuminate the truth of the Word of God in his mind, so that he will see the errors and the doctrinal distortion of these men who twist the truth of the Word of God. La otra posibilidad, hermanos, sería que estos discípulos que menciona Pablo en el verso 30 no sean realmente discípulos. Más bien son hombres y mujeres que no conocen a Cristo, no han sido salvos, no han sido regenerados por el Espíritu de Dios y viven en una vida de autoengaño pensando que son salvos solo porque repitieron una ridícula oración después de que el pastor les dijo. Estos discípulos no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros y se apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a los mitos. Estos discípulos se apartan de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Now, that was one possibility. The other possibility is that these disciples we read in verse 30 are not really disciples of Jesus Christ. Rather, they are men and women who do not know Christ. They have not been saved. They have not been regenerated by the Spirit of God and live a life of self-deception, thinking that they are saved just because they repeated a ridiculous prayer after a pastor's command. These disciples do not endure sound doctrine, but having itching ears, they accumulate for themselves teachers to suit their own passions and turn away from listening to the truth and wander off into myths. These disciples depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared. Amados, las advertencias del apóstol Pablo a los ancianos en los primeros puntos de este sermón fueron evidentes
Primero en el verso 29 estudiamos sobre los lobos que se levantarían en la iglesia. Después en el verso 30 acabamos de estudiar en el segundo punto de sermón los que se llevarían a los discípulos. Y ahora, hermanos, en el tercer y último punto del sermón, en el verso 31, veremos el mandato y el ejemplo del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Y al principio del verso 31 leemos el mandato del apóstol Pablo en las palabras: por tanto, estén alerta. Estas palabras de advertencia y mandato, a la vez de Pablo, demuestran la severidad de los problemas que vendrían en el futuro con los falsos maestros y hombres que vendrían a llevarse a los discípulos. Beloved, the warnings of the Apostle Paul to the elders in the first 2 points of these sermons were evident. First, in verse 29, the first point of the sermon, we studied about the wolves that will arise. Then in verse 30, in the second point of the sermon, I talked about the men that would take the disciples with them. And now in the third and last point of the sermon, in verse 31, we will see the mandate or the command and the example of the Apostle Paul to the elders of Ephesus. At the beginning of verse 31, we read Paul's commands in the words, therefore be alert. These words of warning and command at the same time of Paul demonstrate the severity of the problems that would come in the future with the false teachers and the men who will come to take the disciples. El apóstol, hermano, les ordena que estén alerta, a que estén despiertos, atentos para cuando lleguen los problemas, los lobos rapaces, a estar vigilantes día y noche, cuidando el rebaño de Dios de cualquier maldad y de los hombres malos. El apóstol les manda que tomen con seriedad su llamado al pastoreado, como fieles atalayas de los que hablamos en Ezequiel 33. Ya vimos anteriormente en el verso 28 que no solo deberían cuidarse de ellos mismos, sino también de cuidar de la iglesia de Dios, en cual el Espíritu Santo los había llamado a cuidar la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. The apostle commands the elders to be alert, to be awake, attentive for when the problems arrive, for when the false teachers will come, to be vigilant day and night, tending the flock of God from any wrongdoing and evil men. He exhorts and command them to take seriously their call to the pastorate. As the faithful watchmen we saw in Ezekiel 33. We saw earlier in verse 28 that the pastor should not only take care of themselves, but also to take care of the church of God, in which the Holy Spirit had called them to take care of. The same church that Christ bought with his own blood. Luego, hermanos, al final de este verso 21 vemos el ejemplo del apóstol Pablo a los Efesios. Esta mención de este ejemplo viene a raíz de las palabras mencionadas anteriormente por él mismo. El pasaje dice, por tanto, estén alertas. Estas palabras, por tanto, son un tipo de resultado por lo que Pablo dijo anteriormente. Anteriormente el apóstol mencionó de los lobos rapaces y los hombres malvados que se llevarían a los discípulos con ellos. Aquí en el verso 31 les dice, por tanto, es como si el apóstol Pablo dijera, porque ya les dije de antemano que estos hombres malvados, estos lobos van a venir, por esta razón, por tanto, estén alerta. Then at the end of this verse, we see the example of the Apostle Paul to the Ephesian elders. This mention of this example comes from the words mentioned above. Paul says, therefore, be alert. This word, therefore, is a type of result for what he has said previously. Previously, the Apostle Paul talked about fierce wolves and the evil men who would come to take the disciples with him. Here in verse 31, Paul says, therefore, it is as if the Apostle Paul was saying, because I told you beforehand that these evil men and ravenous wolves will come to take the disciples, because I told you about this, for that reason, therefore, be alert. Y este resultado de estar alerta, hermanos, es el ejemplo de la vida misma de Pablo. En los versos 18 al 21 de este mismo capítulo 20, Pablo dijo a los ancianos
de Éfeso, ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo que desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Ustedes saben bien cómo no rehuí de declararles nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dear brethren, this example of being alert is the example of the Apostle Paul's own life. In verse 18 to 21, of this same chapter 20, Paul says to the elders of Ephesus, you yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Paul says, I was testifying both to Jews and Greeks about repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Luego ahí mismo, hermanos, en el capítulo 20, versos 26 y 27, Pablo les dice a los efesios, por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuía declararles todo el propósito de Dios. Estas palabras de Pablo en estos versículos, hermanos, son como una seguridad de que él puede despedirse de ellos sin ningún reproche. Él había servido a Dios humildemente y con lágrimas, enseñando a los discípulos todo el consejo de Dios y por tanto ya había cumplido con su trabajo y responsabilidad. Then, just to confirm a little more Paul's example to the Ephesian elders, right here in chapter 20, verses 26 and 27, Paul says to the elders, therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. These words of Paul in these two verses are told with confidence that he could say goodbye to them without any reproach. He had humbly served the Lord, with tears taught the disciples the whole counsel of God. Therefore, he had already done his work and responsibility. He set the example to others. Ahora es el turno de estos ancianos de cuidar a la iglesia. Deben servir humildemente, amonestando con lágrimas a los hermanos. Estos pastores de Éfeso no deberían de rehuir de enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Ahora es turno de los ancianos de enseñar a la iglesia públicamente y de casa en casa el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya les dio el ejemplo por 3 años y medio. Por 3 años y medio el apóstol Pablo ya les enseñó la palabra de Dios, los exhortó, ya los consoló, ya los amonestó, ya los confortó, ya les suplicó. Now it is the turn of these elders to take care of the church, to serve humbly, admonishing the brethren with tears. These pastors of Ephesus should not shy away from teaching the church the whole counsel of God. Now it is their turn to teach the church publicly and from house to house of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Paul already gave them the example for 3.5 years. For 3.5 years, the Apostle Paul already taught them the Word of God. He already exhorted them. He already consoled them. He already encouraged them. He already comforted them. Amados hermanos, por 3 años y medio, el apóstol Pablo ya les dio el ejemplo y les advirtió de falsas doctrinas. Les habló de falsos maestros, de las falsas iglesias. Él ya oró mucho por ellos, ya lloró mucho por ellos, ya rogó al Señor mucho por ellos. Ahora es tiempo de los ancianos de seguir el mismo camino y el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora es el turno de ellos de cuidar a la iglesia de Dios, la cual Cristo compró con su propia sangre. Dear brethren, for 3.5 years the apostle Paul already warned them of false doctrines, of false teachers, of false churches. He already cried for them. He already prayed to the Lord a lot for them. Now
Now it is time for the elders to follow the same path and example of the Apostle Paul. Now it is their turn to take care of the church of God, which Christ Jesus purchased with his own blood. Amados, las advertencias y mandatos que el apóstol Pablo dio a los ancianos de Éfeso en estos 3 versículos son de suma importancia dado la gravedad de las consecuencias que pueden acarrear si estos peligros suceden. Sin duda alguna, hermanos, existen hombres, lo dije la semana pasada, lo que es peor, existen mujeres que se dan el título de pastores a ellos mismos, pero no son nada más que lobos rapaces que quieren devorar a la iglesia. Les piden dinero, los abusan psicológicamente, emocionalmente, a veces físicamente. Otros, haciéndose sabios a ellos mismos con sus estudios, siguen fábulas y mitos y costumbres de hombres que al final solo causan división en la iglesia. Beloved, the warnings and commands that the Apostle Paul gave to the elders of Ephesus in these 3 verses are of utmost importance, given to the seriousness of the consequences that these dangers may bring. Without a doubt, there are men, and I said it last week and I'm going to say it again, there are even women, which is worse, who give themselves the title of pastors to themselves. But they are nothing more than fierce wolves who are looking to devour the church. Others making wise themselves with their titles and certificates and diplomas, follow fables and myths and customs of men that ultimately cause division within the church of Christ. Amados, mi responsabilidad esta tarde es de advertirlos de esos hombres y mujeres. Aquellos quienes se hacen llamar pastores y lo único que están es buscando su propio beneficio. Algunos de ellos buscan dinero. Algunos otros buscan fama y respeto para sus nombres. Quieren ser reconocidos en todos los lados como el pastor tal que fundó tal iglesia y que levantó tal iglesia. Algunos otros, por su misma ignorancia sobre las escrituras, siguen fábulas y mitos de hombres y con ello confunden a los discípulos de las iglesias, arrastrándolos y llevándolos a una mentira y viviendo cosas que no son bíblicas dentro de la iglesia. Beloved, my responsibility this afternoon is to warn you about these men and women. Those who call themselves pastors and the only thing they are looking for is their own benefit. Some of them look for money. Some others seek for fame and respect for their names. They want to be recognized everywhere as the pastor who raised this or that church. Some others, because of their ignorance of the scriptures, follow fables and myths and doctrines that are not biblical, nor scriptural, nor theological, and the only thing they do is confuse the disciples and they drag them with them in their own ignorance. Amados, estén alerta. Abran sus ojos. Pongan atención a las palabras y acciones de estos hombres y mujeres, cómo viven. Sean sabios. Pidan sabiduría al Señor para poder discernir qué es la verdad de la mentira. Huyan de estos hombres y mujeres. Cuiden de ustedes mismos y de sus familias. Hay peligros alrededor de la iglesia y aún dentro de las iglesias. Amados, pidan al Señor en sus oraciones que el Señor nos guarde de estos peligros. Beloved, I'm going to tell you and exhort you like the Apostle Paul did to the elders. Be alert. Open your eyes. Pay attention to the words and actions of these men and women. Be wise. Ask the Lord for wisdom to discern what is the truth from a lie. Flee from these men and women. Take care of yourselves. Take care of your families. Dear brethren, there are dangers around the church and even within the churches. So, beloved, pray to the Lord in your prayers that the Lord will keep us from these dangers.
Hermanos, les ruego que constantemente estemos orando los unos por los otros. Les ruego que constantemente estemos orando por gracia soberana. Les pido que constantemente estemos orando para que el Señor guarde nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Que el Señor nos guarde cuando nos reunimos a adorarle cada día del Señor. Que el Señor nos guarde de los hombres y mujeres malvadas que vienen con sus fábulas y mitos a engañar a los discípulos. Pidan al Señor que nos guarde de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Pidan al Señor que nos proteja. Dear brethren, I beg you to please be constantly praying for one another. I beg you to please be constantly praying for Gracia Soberana Reformed Baptist Church. I beg you to please be constantly praying to the Lord to watch for our lives, to care for our families, for our church. May the Lord watch over us when we gather together to worship Him every Lord's Day. May the Lord keep us from the evil men and women who come with their fables and myths to deceive the disciples. Please, brethren, ask the Lord to guard us from false teachers, from false doctrine. Please pray to the Lord to protect us. Amados hermanos, les pido por favor también que sigan orando por mí. Sigan pidiendo al Señor que me dé sabiduría para poder enseñarles a ustedes todo el consejo de su palabra. Pidan a Dios que me dé más amor por Él, que me dé más amor por su iglesia, por ustedes, que me ayude a entender que estoy lidiando con las almas que Él mismo compró con su propia sangre. Amados, pidan que el Señor me dé sabiduría, que me dé salud, que me dé vida, que me dé su espíritu, que me dé hambre de su palabra, que me dé fuerzas para trabajar y para estudiar diligentemente su palabra. Pidan al Señor para que me ayude a estar alerta de los lobos rapaces, que me ayude a estar alerta de hombres y mujeres malvados que hablando cosas perversas querrán arrastrar a los discípulos con ellos. Pidan que el Señor me ayude a cuidarles, a amarlos, a protegerles de los falsos maestros. Beloved brothers and sisters, I ask you to please continue to pray for me. Continue asking the Lord to give me wisdom so I can teach you all the whole counsel of His holy word. Pray to God to give me more love for Him. May He give me more love for His church, for you. May He help me to understand that I am dealing with the souls of the church that He bought with His own blood. Beloved, pray that the Lord would give me wisdom, that He will give me health and life. May He give me His Spirit. Pray that I will be hungry for His Word. May He give me strength to work and study His Word diligently. Pray to the Lord to help me to be alert of these fierce wolves. May He help me to be alert of evil men and women who speak in perverse things, who want to drag the disciples with them. Ask the Lord to help me to take care of you, to love you, to protect you from false teachers. Pero también les pido, hermanos, que ustedes mismos sean estudiantes fieles y diligentes de la palabra de Dios. Pidan también al Señor que les dé hambre y deseo de orar, de estudiar, de meditar en su palabra. Amados, les exhorto a que pidan al Señor sabiduría, la cual Él da sin reproche. Pidan que el Señor para que los ayude a conocerle más día y día en gracia y conocimiento de su Hijo Cristo. Pidan que cuando los lobos rapaces y los hombres y mujeres malvados vengan a querer engañar a la iglesia, aprovecharse de ella, nosotros podamos responder con su santa palabra. Sobre todo, hermanos, pidan que el Señor nos guarde de la maldad de los hombres y nos proteja de los lobos rapaces. Y recuerden que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. But I want to also ask you, yourselves, dear brethren, be faithful and diligent students of the Word of God. Ask the Lord also to give you hunger and desire to pray, to study, to meditate on His holy Word.
Beloved, I urge you to pray to the Lord for wisdom, which He gives without any reproach. Pray to the Lord to help you to know Him more each and every day. Pray that He would help you to grow in grace and knowledge of His Son, Jesus Christ. Pray that when the fierce wolves and the evil men and women come to want to deceive the church, to take advantage of her, we can respond with His holy word. Above all, dear brethren, pray to the Lord that He will keep us from the wickedness of men and to protect us from ravenous and fierce wolves. And remember that He promised that He will be with us until the end of the world. Amén. Manos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nuestra oración de aplicación. Let's bow our heads to pray our prayer of application. Heavenly Father, we are in your presence, Lord. Father, protect us from the fierce wolves. Protect us from evil men and women who will come, or who we are here, that would try to make division within your church. Father, give us wisdom to know the scriptures, to know what's true from a lie. Help us to be wise as serpents. Help us to discern the truth. Protect your church from ravenous wolves, Father. Y te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que me ayudes a mí a ser más sabio, Señor, en tu palabra, a estar alerta, Señor, como lo estuvieron estos, como lo hizo el apóstol Pablo, a orar por tu iglesia, a rogar por ellos, a cuidarlos. Dame sabiduría, Señor, para guiar a tu iglesia. Protégenos del maligno, protégenos de los lobos rapaces. Guárdanos, Señor. Para en tus manos encomiendo a gracia, Señor. Mira tu iglesia, Señor, aquí estamos. Guárdanos, care for us, protect us. In the name of Jesus we pray. Amen.